Bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a compartir un nuevo video referido a Weber. La vez pasada, en el video anterior, eh, el título que le puse es El capitalismo de qué huevo salió. Y esto alude a una forma, bueno, por un lado simpática, pero por otro lado muy sintética, de resumir la concepción de Weber sobre el origen del capitalismo. Porque si uno estudia con detalle la ética protestante y el espíritu del capitalismo, se va a dar cuenta que eh, para Weber el calvinismo es una especie de incubadora del capitalismo, ¿no? Después, una vez que el capitalismo, digamos, se ha desarrollado dentro de la incubadora de la acción racional con arreglo a valores, que es la ética calvinista, después se autonomiza y empieza a funcionar sin la ética calvinista, exclusivamente con un fin práctico, un fin resultadista, que es la acumulación de ganancias, ¿no? Pero Weber lo concibe como eh, una práctica de transición entre la vieja época medieval y la moderna época capitalista en Europa. Desde mi punto de vista, la explicación es bastante pobre, porque en realidad hay muchísimos más factores que influyen en la creación del capitalismo. Sin embargo, de la teoría weberiana, sociológica weberiana, de la sociología interpretativa que él desarrolla, es verdaderamente muy interesante y está muy bien construida esa explicación, ¿no? Como dije la vez pasada, ya expliqué en el video anterior, permiso, en el video anterior en qué consistía esa explicación. Ahora simplemente añadiré algunos razonamientos que lo llevan a Weber a explicar que el capitalismo se crea como una forma de racionalizar el trabajo en función de un valor religioso, que en eso consiste la ética calvinista. En glorificar a Dios, ese es el valor religioso, en aumentar la gloria de Dios en la tierra, eh, a través del medio que es la profesión individual de cada persona creyente, por supuesto. ¿Y cómo se hace? Bueno, racionalizando al máximo el tiempo dedicado a la profesión, es decir, planificando, seleccionando objetivos, utilizando sistemáticamente el tiempo, metódicamente el tiempo productivo y, por supuesto, sin derrochar las riquezas que así se generan sin utilizarlas para beneficio propio. Con lo cual lo que se genera es una acumulación muy importante, que es lo que vendría a ser la acumulación originaria previa del capitalismo. Ahora, ¿cómo es que Weber llega a esta conclusión? Que el calvinismo es una especie de incubadora perfecta del capitalismo en cuanto combina una acción estrictamente racional con un fin estrictamente religioso. Es el valor que se le atribuye a esa acción. Bueno, eso lo explica a través de la particular creencia calvinista, que estriba en dos o tres principios fundamentales. El primero es que Dios ya ha determinado desde el principio de los tiempos, en realidad hablar de tiempo y hablar de Dios es una contradicción, porque para Dios no hay tiempo en la ética del calvinismo, creería yo que en la mayoría de las religiones. Pero Dios ha decidido de una vez y para siempre quiénes son salvados y quiénes no. Esa es una primera cuestión. De modo tal que cualquier cosa que una persona haga en la tierra de ninguna manera va a modificar ese criterio que ya está tomado de una vez y para siempre por Dios. De modo tal que yo, en el caso de ser calvinista, ya
debería haber sido salvado o condenado por una única decisión de Dios. Y sea yo muy piadoso o sea muy impiadoso, sea yo una especie de santo o una especie de demonio, mi suerte ya está decidida, de modo tal que yo no puedo hacer nada si ya fui condenado para revertir esa sentencia, y si fui salvado tampoco puedo hacer nada para que Dios decida enviarme al infierno en vez del cielo. Esa es las dos primeras cuestiones, ¿no? Que Dios ya ha decidido. Segundo, que yo no puedo hacer nada para cambiar esa voluntad, sea cual fuere. Y la tercera es que solo podemos conocer las decisiones o, por decirlo así, la verdad divina, el mundo divino, por las migajas o por las gotas que deja caer Dios a la conciencia humana, ¿no? Es muy poco, ínfimo, prácticamente insondable, aquellas cosas que Dios nos deja caer dentro de nuestro conocimiento. La gran pregunta después que surgen después de estos principios religiosos es, bien, entonces, y acá viene el actor principal que es nuestro amigo Weber, entonces, ¿qué significado le puedo dar yo a mi acción? Esa es la pregunta crucial. Que si yo quiero entender la explicación que quiere dar Weber sobre el calvinismo y sobre el capitalismo, es la pregunta que tengo que comprender, ¿no? Porque uno podría decir, si yo no puedo hacer nada para variar en primer lugar, si yo soy un creyente fervoroso del calvinismo y creo en estos tres principios, Dios ya decidió, yo no puedo hacer nada y no puedo conocer prácticamente nada de lo que Dios piensa y decide. ¿Qué significado le doy yo a mi acción en la tierra? No puedo hacer nada para salvarme o para condenarme. ¿Qué significado le puedo dar? Mi acción en el mundo queda prácticamente vaciada de sentido. Es ahí donde, según Weber, el calvinismo le atribuye a la acción un sentido, y es la racionalidad. ¿En función de qué? Como dijimos, en función de aumentar la gloria de Dios. Según el calvinista, yo tengo que hacer como si ya hubiera sido salvado. Y mi acción, el único sentido que tiene, el único significado que tiene, es aumentar la gloria de Dios en la tierra. Y para eso yo tengo que dedicar mi tiempo lo más económicamente posible, lo más dedicadamente posible, y lo más, y de acá viene la palabra, profesionalmente posible, a esa acción que en apariencia no tiene sentido, porque yo no puedo modificar mi destino eterno. Pero el sentido que tiene es glorificar la acción o la obra de Dios en la tierra. ¿Cómo lo glorifico? De esa manera, ¿no? Racionalizando al extremo, planificando, aprovechando al extremo mi tiempo en esta tierra, haciéndolo con dedicación, con esfuerzo, con preparación y con absoluta economía del tiempo. Eso es lo que se llama profesión. Y esa profesión está inscripta, está encuadrada en esa vocación, que es la de tener la convicción de que yo he sido elegido como una de las personas salvadas por Dios en este mundo. Para el calvinismo es un pecado mortal dudar de la decisión de Dios. Si bien, por supuesto, no se la puede conocer, para el calvinismo es un pecado dudar de que uno ha sido elegido. En todo caso, el resultado de mi profesión, si yo tengo éxito, en realidad lo que confirma no es la verdad de mi salvación o de mi condena. El resultado exitoso, lo que me reafirma es en mi propia fe.
nada más, no en otra cosa. En mi propia fe de que he sido salvado, independientemente de la voluntad de Dios. Bueno, creo que esto sería lo principal que podemos decir del capitalismo y con relación a la ética protestante. Weber se interesa en otros estudios por esta cuestión de el sentido de las acciones, que no siempre es racional con arreglo a fines determinados. Por eso hace un estudio sobre los campesinos al oeste y al este del Elba, los más atrasados al este, los más adelantados al oeste, y aquellos campesinos que planificaban sus acciones en función de un valor que era la autonomía y la libertad, a pesar de que desde el punto de vista real se estaban arruinando a sí mismos porque las condiciones eran imposibles de sostener. Pero bueno, ellos creían que estaban realizando un determinado valor que era la autonomía y la libertad, ¿no? Por eso hace ese estudio entre los campesinos al este del Elba, que tenían una relación con sus patronos mucho más de tipo patriarcal, medieval, basada en valores y en vínculos comunitarios, que los que estaban al oeste del Elba, ya más cercanos a lo que sería una producción de tipo capitalista, vinculados bien por salarios, a través de salarios con sus empleadores, no con vínculos de tipo comunitarios medievales, como sería el paternalismo, por ejemplo, o el clientelismo, o los que tenían prácticamente su pequeño emprendimiento de muy difícil viabilidad, pero en definitiva que les otorgaban cierta autonomía. Bien, dos palabras sobre el concepto de dominación de Weber. Vamos a darlo en un próximo video más cortito de quizás 5 o 10 minutos.